hablábamos hace unos momentos de los titulares. Alberto Larraín rompió el silencio tras los cuestionamientos en su contra luego de los últimos antecedentes conocidos en el marco de la investigación por el caso denominado Procultura, descartando que la Fundación haya financiado la campaña presidencial de Gabriel Boric. Así como la de cualquier otro candidato, señala Larraín. Para profundizar en este tema nos acompaña el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Arturo, bienvenido a las 24 horas. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Queríamos partir por estas declaraciones que entregó temprano Alberto Larraín, descartando cualquier financiamiento ilegal de campañas políticas. ¿Cómo reciben este comunicado que salió el día de hoy, este martes? Bueno, bastante evidentes los contenidos de su declaración. Es natural que él pretenda defenderse negando todas las implicancias en el fondo que podría tener todo lo que hemos conocido como el caso Procultura. Lo del financiamiento en campañas políticas y las otras implicancias, evidentemente, que son materia de investigación, y no viene de una declaración pública de él que nosotros nos formemos una convicción o no, sino que de la investigación y de los elementos que sustancian la misma que se está llevando a efectos por parte del fiscal Cooper, como todo el mundo sabe. Arturo, a ver, ¿cómo analizas tú las declaraciones que entregó ayer el presidente Boric? Claro, él dice, sí, lo conversamos recién con Valentina, sigue una línea distinta al Frente Amplio. Él no habla de espionaje político, él dice no, que la Fiscalía haga su pega, aquí caiga quien caiga. Sigue un poco en el tono que ha traído en los últimos meses el famoso concepto que muchos también se lo han enrostrado del caiga quien caiga. ¿Cómo analizas la postura que ha asumido el presidente Boric desde hace? Bueno, bastante de lugares comunes. Evidentemente el caiga quien caiga es una frase que cualquier persona podría decir y de hecho en la historia de estos casos siempre se repite esa frase. Pero a mí me llama la atención la contradicción y la dificultad que están teniendo al interior del oficialismo para poder alinearse en una línea de defensa, al menos comunicacional, porque cuando vemos a los partidos, particularmente el Frente Amplio, si mal no recuerdo, hablar de una suerte de operación de espionaje, como lo dijera una declaración pública, tenemos a el presidente de la República que se escapa, digamos, de esas declaraciones, se aleja y nos dice en el fondo que se tiene que seguir la investigación, da cuenta o pretende transmitir tranquilidad. Si un presidente dijera que hay espionaje político, o sea, hay otro poder del Estado entre medio. O sea, él también tiene que aplicar... Y también es grave que lo digan personas que forman parte de un partido tan grande como el principal partido, el partido por de pronto, digamos, del mismo presidente de la República, con parlamentarios de por medio, seguramente varios parlamentarios en el fondo suscribieron esta misma declaración, la han publicado, digamos, en sus redes sociales, la han dado a conocer. Yo creo que es tremendamente grave. Volviendo a las declaraciones del señor Larraín, es muy llamativo que trate, digamos, de echarle la culpa al gobierno anterior, cuando todos sabemos que cuando parte este gobierno se multiplica, si mal no recuerdo, por 10 la cantidad de proyectos asignados a esta institución. Entonces, si es que uno en el fondo tuviera la posibilidad de alejarse un poco, todas las declaraciones que hemos visto son evidentes, son obvias, de parte de personas que se sienten lo suficientemente cuestionados, algunos de ellos acorralados. Y lo interesante de esto es que hay mucha información que todavía no sabemos. Recuerden ustedes que durante bastante tiempo nosotros reclamábamos la lentitud del caso Procultura. Ahora nos fuimos al otro lado. Y nos fuimos, y varios incluso de mi sector decían... Nos costó a nosotros, en varios casos, el que la ciudadanía, antes de una elección de gobernadores, se pudiera tener a la vista los movimientos y las decisiones que tomaron gobernadores en ejercicio, por ejemplo, el de Magallanes, el mismo de acá en la región metropolitana. Pero Dorrego ya se sabía. Se sabía, pero es muy distinto tener conocimiento y acceso a la información que hoy día, a través de los medios de comunicación, por la liberación del secreto de la investigación, en el fondo se está teniendo en cuenta. Entonces, y esto lo digo por algo específico, porque también he escuchado del oficialismo personas que han disparado dardos en contra del fiscal, como diciendo, mire, acá hay una animadversión en contra de la gente de izquierda, del oficialismo. Imagínense, pues es que nosotros hubiéramos contado con, o más bien la opinión pública hubiera contado con esa información, otro gallo cantaría en las gobernaciones de Magallanes y de la región metropolitana. Esto lo digo con la lógica de que acá lo que se ve es un equipo de una fiscalía, el Ministerio Público, que está haciendo la pega y que evidentemente que hoy día los dardos estén en contra de personas que forman parte de un mismo bloque político, responde, digamos, a quienes están hoy día en el gobierno y en los gobiernos regionales. ¿Había que dejar que las instituciones funcionaran, Arturo? Esa es la regla número uno. Hemos escuchado muchas veces a los titulares de nuestros organismos decir eso, pero pareciera que algunos no se lo creen y tratan de ejercer presión por la prensa. Esa crítica
crítica que hace Valentina, yo creo que también va Lo hacia... pregunto claro. por las críticas que hubo al fiscal antes, porque se demoraba la investigación, pero finalmente veíamos que la investigación estaba en curso. Entonces también lo pregunto un poco como autocrítica. Yo creo que es una norma que todos nosotros debiéramos seguir. Hay un rol que juegan también los querellantes particulares, dentro de los cuales en algunas de estas causas hay, por ejemplo, parlamentarios del Partido Republicano, y ellos efectivamente pueden ir solicitando diligencias y acelerando la investigación. Hay algún grado de margen, digamos, para poder ir apretando un poco el que se dé a conocer o que se avance más rápidamente, digamos. Pero en términos generales la regla de oro es que las instituciones tienen que hacer su pega, y en estos casos en donde están las máximas autoridades del país es muy importante que los fiscales, el mismo Ministerio Público, la vocería de gobierno estén dando cuenta de lo que está pasando. Y le estén informando a la ciudadanía si es que las autoridades que nos están representando, por ejemplo, en el extranjero hoy día, son personas honestas, dignas de representar a todo Chile, o son parte, digamos, de un grupo de personas que estaba siguiendo las sugerencias del mundo de Podemos en España, en donde se les recomendaba acrecentar, digamos, las instituciones privadas para poder refugiarse cuando no fueran gobierno. Sí, tú mencionabas un poco parte de los argumentos que has puesto el gobierno, recuerdo que fue la vocera, porque ellos hacen la distinción, y ahí te dejo la palabra, ellos hacen la distinción de los aportes desde el gobierno central y los aportes de las gobernaciones. El gobierno por eso dice, a ver, se ha multiplicado o ha aumentado el aporte desde el gobierno central. Y distinto a lo que ha sucedido desde las gobernaciones. Claro, cuando aumenta, cuando 2 o 3 veces ha aumentado la cantidad de plata que recibió Procultura, pero viene desde los gobiernos regionales, dice el gobierno, no viene desde el gobierno central. Entonces ahí ellos hacen la distinción, viene desde las gobernaciones, no viene desde el Estado central. Ese es el punto que hace el gobierno. Sí, claro, y yo les contestaría que al final del día viene del bolsillo de todos los chilenos, y al final eso es lo importante. Pero la decisión política no la toma el gobierno central para el aporte. Es que lo que nosotros también hemos por lo tenido menos uno antecedentes... debiese entender. De repente se nos olvida, pero hay tanto antecedente dando vuelta, pero recuerda cómo se dieron a conocer instancias en donde se hacía presión a través del segundo piso, que la tía de no sé quién, la madre, digamos, de uno de los principales cercanos, digamos, del presidente en su momento, ejercía presión para que se apuraran, digamos, con estos convenios, la celebración de estos convenios. Eso es gobierno central. Entonces, acá yo creo que estamos hablando del mismo perfil de personas que llegaron por primera vez a gobernar, sea en el gobierno central, sea en algunas de las 16 gobernaciones regionales, y que esta es la hipótesis, que ya hay bastante información para poder investigarla como corresponde. Pareciera que había un propósito, un mecanismo para poder, de alguna manera, ellos seguramente pretendiendo que fuera lícito todo, pero estamos dando cuenta que cayeron en un sinnúmero de elementos que forman parte de tipos penales, poder, digamos, inyectarle recursos a estas instituciones que evidentemente podrían ser los lugares de refugio para ellos si es que no estuvieran en el gobierno. Si es que siguiéramos la tesis, por eso hablo de una hipótesis, de lo que sugerían desde España los gurús de estas personas. Ahora bien, claro, aquí mismo Alberto Larraín en su declaración dice que esto venía más bien de los gobiernos regionales, como dice Andrés, no necesariamente del gobierno central. Acá también se ha hablado mucho de cómo Alberto Larraín usaba el nombre del presidente para buscar contactos. ¿Para ustedes habría tráfico de influencias acá? Bueno, es uno de me imagino yo, de las hipótesis que está manejando la Fiscalía. Recuerden también las conversaciones, los intercambios de WhatsApp que se dieron a conocer entre el gobernador de Magallanes y supuestamente el mismo presidente. Evidentemente que entre nosotros tres no tenemos cómo constatar de que eso es real hasta que pase por un tribunal de justicia y nos diga efectivamente esto es una prueba cierta y sirvió de base, digamos, para poder resolver tal o cual cosa. Pero respecto de esa información sobre la cual nosotros estamos manifestando nuestra opinión, y que creo que es correcto hacerlo porque es de opinión pública, efectivamente hay datos suficientes para ver cómo el gobierno central tenía implicancias, contactos, tentáculos con las distintas reparticiones, o en este caso, digamos, las administraciones de gobiernos regionales, en donde las cabeceras de estos gobiernos eran cercanos a ellos. ¿Qué curso va a seguir, Arturo, el Partido Republicano en el Congreso? Ustedes han empujado varias acusaciones constitucionales, muchas no han surtido efecto. La última que se está tramitando, discutiendo es Gonzalo Urán, por otro tema nada que ver, que fue lo que sucedió en el partido Colo-Colo con Fortaleza. Pero en este caso en particular, ¿usted qué conducto van a seguir, sobre todo en el Congreso, teniendo obviamente una baraja de posibilidades para adoptar?
Sí, los parlamentarios, particularmente los diputados, tienen la obligación, el deber, número uno, como representantes de la ciudadanía en la Cámara Baja, de fiscalizar los actos de gobierno. Y evidentemente que tienen que echar a andar todas las herramientas y las atribuciones que se tienen o que se cuentan para poder, digamos, ir dilucidando los actos y ver si es que hay responsabilidad política o no. Muchas veces pasa, y esto lo digo con experiencia, que cuando existen investigaciones penales en curso, la Fiscalía va 10 kilómetros más adelante de lo que pueden constatar, digamos, las comisiones investigadoras, por ejemplo. En esos casos, yo creo que igual, porque apuntan a responsabilidades distintas, Políticas y penales, se debieran en el fondo ejercer esas atribuciones, sesiones especiales, comisiones investigadoras, interpelaciones, si es que algún ministro de Estado tuvo algún conocimiento y no dio cuenta, digamos, del mismo. Acusación constitucional, efectivamente son palabras mayores, pero que evidentemente que no se pueden descartar si es que existieran causales en el fondo que se configuren para las personas que están en cuestión. Acá, de los involucrados, efectivamente, no todos son sujetos, digamos, de acusaciones constitucionales. Recordemos que es un selecto grupo de autoridades a quienes se puede acusar constitucionalmente, pero entre ellos, por supuesto, están los ministros de Estado, el presidente de la República, los delegados presidenciales, el gobernador en este caso no, y esa es una discusión que está abierta. No. ¿Por qué no? Porque no quedó configurado dentro de los que son acusables. Es un debate que está abierto en el fondo porque se le estableció una sanción, algo medio técnico, digamos, pero no así las causales por las cuales se podría acusar. Hay un proyecto de reforma constitucional que quiere hacerse cargo de ello, pero las responsabilidades políticas, por supuesto, que son importantes. Estas personas son representantes de la ciudadanía, los eligen para que los recursos del Estado vayan a parar a las personas que más lo necesitan, a financiar, digamos, los proyectos que pueden hacer mejor, digamos, la calidad de vida de las personas y no pensando en el futuro del puñado de políticos que cuando salgan del gobierno quieren ir a parar, digamos, a alguna institución determinada. Creo que esto te refleja un poco que esta idea de descentralizar, de crear en los gobernadores elegidos por la ciudadanía, que es un poco cojo, en el fondo, porque también la semana pasada yo conversaba con el gobernador del Biobío, que es de centro derecha, y acaban diciendo, no, necesitamos más atribuciones, necesitamos más autonomía, pero después de esto uno dice, a ver, ¿qué tanta autonomía? Parece que la ley quedó un poco floja, porque en el fondo uno ve irregularidades que están ahí, o sea, la hemos visto durante los últimos 2 años, que crecen y crecen. O sea, la estructura de descentralización no es la que más me encanta a mí, si es que se abriera, digamos, el debate. A mí me gusta mucho más la lógica de una descentralización basada en los gobiernos locales, en donde verdaderamente nosotros más en las comunas, tenemos, exacto, en los municipios, porque tienen una contraparte, un consejo municipal que sirve para poder fiscalizar los actos del alcalde, en fin, mejorando, digamos, la estructura. Que también hay un consejo regional. Hablando, digamos, hipotéticamente, ¿ah? Sí. Y los recursos que se distribuyen a nivel regional perfectamente se podrían distribuir de una manera distinta, con el concurso, digamos, de todas las cabezas municipales. Pero más allá de eso, porque al final del día echarle la culpa al sistema de descentralización que tenemos es bastante absurdo. Si las reglas son milenarias, es no robar y no mentir, digamos. O sea, con eso, si es que siguieran, digamos, al pie de la letra cosas tan básicas como esas 2 reglas, la verdad es que no estaríamos pasando por todo esto. Y nunca hay que dejar de decirlo, sobre todo en un año de elecciones, tengamos a la vista estas situaciones, porque en noviembre vamos a tener que elegir autoridades, las máximas autoridades del país, vamos a elegir diputados, vamos a elegir senadores y vamos a elegir presidente de la República. Tengamos en cuenta, obviamente no hay que generalizar, pero sí tengamos a la vista cuáles son los propósitos que tienen las autoridades que pretenden conducir el Estado durante los próximos 4 años. ¿Faltarán herramientas de fiscalización, quizás ahí para mejorar lo que pasa con los gobernadores regionales? Sí, yo creo que efectivamente se podría hacer mucho más en materia de control al interior de los gobiernos regionales, la disposición de los recursos. Creo que se ha perdido el propósito que tenían en un origen. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero uno de los principales fondos que hay en los gobiernos regionales, el FNDR, apuntaba precisamente a hacerse cargo de este desequilibrio que hay entre la región metropolitana y el resto de las regiones. Es decir, cómo el desarrollo que se daba acá en Santiago no se veía reflejado allá, entonces se le inyectaba recursos que lamentablemente con el paso del tiempo terminaron financiando clases de zumba, mejoras, digamos, en algunas organizaciones muy menores, con una lógica más bien política, que es ahí en donde se entrampa el asunto, en vez de haber destinado eso a grandes obras de infraestructura, de mejoras, digamos, de canales de riego y obras que tengan impacto real en el desarrollo de las comunidades. ¿Usted ha embarajado, por último, Arturo, alguna acción en contra o alrededor del presidente? Porque, claro, lo que hemos sabido, lo que tú mencionabas, Vale, es que
muchos del entorno de Alberto Larraín han señalado que se está utilizando la figura del presidente. Aquí no, por lo menos uno no ha visto ningún elemento dentro de los audios que se han filtrado, porque lo conocemos lo que se ha filtrado, que involucre directamente al presidente, que diga el presidente hizo esto o hizo esto. Más allá, claro, unas conversaciones, no sé, creo que con la hija de Marta Lagos, con Josefina Uneus, más que todo preocupado por la situación de su expareja, que uno podría entender que casi una situación casi natural, en el fondo. ¿Cómo ustedes, qué barajan, qué están analizando respecto a la figura del presidente y cómo él ha tomado este caso? No, yo creo que es muy temprano para sacar conclusiones. Si es que en el fondo la pregunta va a lo que estábamos hablando recién de acusaciones constitucionales. No voy a eso, pero me lo han preguntado varias veces, pero aprovecho la oportunidad para dejarlo lo suficientemente claro. O sea, acusar al presidente de la República es una decisión muy delicada que uno tiene que sopesar y poner en la balanza lo que significa para un país que pretende ser serio como nosotros, para la comunidad internacional quedar sin presidente versus el daño que está provocando un mal presidente de la República. Estoy hablando en la hipótesis. Eso es lo que uno equilibra. Por supuesto que descartar usar esa herramienta sería una irresponsabilidad. Y acá efectivamente vemos que se va estrechando el cerco en función de las principales autoridades que hay en la moneda. Pero a tu juicio, de lo que hemos conocido, no hay elementos. De lo que hemos conocido, no. De hecho, me da la impresión, o sea, esto también es una hipótesis, pero ya que me preguntas, lo comento. De lo que se dio a conocer, la conversación que tuvimos a la vista ayer, antes de ayer, entre Josefina Uneus y el presidente, uno ve los elementos, ve los antecedentes. Y me da la impresión de que sí, efectivamente, él está consciente de que hay un tramado que está bordeando, digamos, los actos delictuales. Por eso, digamos, su preocupación por si es que esto se está grabando o no. Pero también existe espacio para que él haya hecho la llamada sabiendo que lo están llamando y dejar lo suficientemente claro de que en el fondo él no tiene participación alguna en ningún tipo penal y que no tiene temor de ser investigado. Porque como que lo dicen en varias oportunidades. Es decir, acá yo el único error que pude haber cometido es un comentario al aire de que encontraba bueno un programa, como que lo deja volando. Entonces, yo tampoco descartaría que él hizo estas llamadas también sabiendo que iba a ser escuchada y para que tuvieran, digamos, algún tipo de retroalimentación de lo que estaba pensando el presidente de la República, ya que muchos dardos estaban ya apuntando hacia él. Es una hipótesis, por supuesto, pero con esto te quiero decir de que no hay elementos. Yo personalmente, si no soy especialista, digamos, en materia penal, pero no veo antecedentes específicos de esa llamada que uno pudiera decir el presidente de la República está implicado, digamos, en algo puntual. Bien, Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, gracias por esta conversación en el marco del caso Procultura. Gracias a ustedes.